marido murió guardando un secreto, hasta que la esposa fue a la hacienda que él le prohibió visitar. Clara temblaba mientras sostenía la llave antigua entre sus dedos, una pieza de metal oxidado que jamás había visto antes. Sus ojos se fijaron en la etiqueta amarillenta que colgaba de ella, donde con letra temblorosa alguien había escrito Hacienda San Miguel, solo para emergencias. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en la silenciosa biblioteca de su casa. ¿Por qué Henry había escondido esto? ¿Por qué le había prohibido durante 18 años acercarse a esa propiedad? La respuesta que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su vida. Pero regresemos al principio de esta historia, 3 días atrás, cuando Clara Whitmore aún creía que conocía al hombre con quien había compartido casi 2 décadas de matrimonio. El cielo de octubre se extendía gris y melancólico sobre el cementerio de San Antonio, como si la naturaleza misma quisiera acompañar el dolor que se respiraba en el ambiente. Clara permanecía de pie junto a la tumba de Henry, observando cómo los últimos invitados al funeral se acercaban para ofrecerle sus condolencias. Vestía un elegante traje negro que Henry le había comprado el año anterior para la boda de su sobrina, sin imaginar que terminaría siendo el atuendo con el que lo despediría para siempre. A sus 42 años, Clara había construido su identidad alrededor de ser la esposa de Henry Whitmore, el exitoso empresario inmobiliario que todos en la ciudad respetaban. Su matrimonio había sido estable, predecible, lleno de rutinas cómodas y silencios que ella había aprendido a interpretar como paz. Henry trabajaba largas jornadas, viajaba con frecuencia por negocios, pero siempre regresaba a casa con esa sonrisa cálida que la había enamorado cuando tenía 24 años. Eleanor Whitmore, su suegra de 70 años, se acercó con pasos lentos pero decididos. La mujer mayor siempre había mantenido una relación cordial pero distante con Clara, como si hubiera algo que nunca terminaba de aprobar sobre la elección de su hijo. Ese día, sin embargo, había algo diferente en su mirada, una tensión que Clara no lograba descifrar. «Mija, sé que estos días van a ser muy difíciles para ti», le dijo Eleanor con voz suave pero firme. Henry te amaba mucho, pero también tenía sus formas particulares de proteger a quienes quería. Espero que respetes eso, incluso ahora que ya no está con nosotros. Clara asintió sin comprender completamente el mensaje detrás de esas palabras. Eleanor siempre hablaba de manera enigmática, como si guardara secretos que consideraba demasiado importantes para compartir. Henry solía bromear sobre eso, diciendo que su madre había nacido en una época donde las mujeres aprendían a callar más de lo que debían. Sophie Caldwell, su mejor amiga desde la universidad, se quedó junto a Clara hasta que el último visitante se retiró. Sophie era abogada, una mujer práctica e inteligente de 34 años que nunca se casó porque, según sus propias palabras, prefería dedicar su energía a defender a mujeres que necesitaban divorciarse en lugar de buscar un marido. Su presencia siempre había sido un refugio para Clara, especialmente en momentos como este. «¿Cómo te sientes realmente?», le preguntó Sophie mientras caminaban hacia el auto. «Y no me digas que estás bien, porque te conozco desde hace 20 años y sé cuando estás fingiendo». Clara suspiró profundamente. «No lo sé, Soph. Me siento como si estuviera flotando, como si nada de esto fuera real. Henry se fue tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. Un día estaba preocupado por la presentación de un nuevo proyecto. Al siguiente estaba en el hospital conectado a máquinas y 3 días después, esto. El ataque cardíaco había sido fulminante. Henry tenía apenas 47 años. Se mantenía en buena forma física y no tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos. Los doctores dijeron que a veces simplemente sucedía,
que el estrés acumulado del trabajo podía manifestarse de formas impredecibles. Clara había aceptado esa explicación porque no tenía otra opción, pero algo en su interior seguía buscando respuestas que nadie parecía poder darle. Esa noche, de regreso en su casa, Clara se encontró caminando sin rumbo por los pasillos que había compartido con Henry. La casa victoriana que él había restaurado con tanto cuidado ahora se sentía enorme y vacía. Cada objeto parecía susurrarle recuerdos. La mesa donde desayunaban los domingos, la chimenea junto a la cual Henry leía sus novelas de misterio, el escritorio donde trabajaba hasta altas horas cuando tenía proyectos importantes. Fue precisamente hacia ese escritorio donde se dirigieron sus pasos. Henry siempre había sido meticuloso con sus documentos, pero Clara nunca había sentido la necesidad de revisar sus papeles. Confiaba en él completamente, y él se hacía cargo de todos los asuntos financieros y legales de la familia. Ahora, sin embargo, tendría que enfrentar esa responsabilidad sola. Sophie llegó al día siguiente temprano en la mañana, cargando café y panecillos de la panadería mexicana que estaba en el centro. «Pensé que podrías necesitar compañía para revisar todo esto», le dijo mientras señalaba las montañas de documentos que cubrían la mesa del comedor. Durante las primeras horas, todo parecía estar en orden. Henry había sido organizado hasta en la muerte. Testamento actualizado, pólizas de seguro de vida al corriente, cuentas bancarias claramente documentadas. Clara se sintió aliviada al descubrir que la situación económica era mejor de lo que había imaginado. Henry le había dejado la casa, los ahorros de la pareja y las ganancias de vender su empresa inmobiliaria. Pero conforme avanzaba el día, comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias que la inquietaron. Había facturas de una empresa de mantenimiento que ella no reconocía, pagos mensuales a una cuenta que no figuraba en ninguno de los documentos principales y registros de llamadas telefónicas a números que no le resultaban familiares. «Mira esto», le dijo Sophie, mostrándole un recibo. Henry pagó $5,000 el mes pasado a Servicios Generales Graves. ¿Te suena ese nombre? Clara negó con la cabeza. Jamás había escuchado hablar de esa empresa. ¿Qué tipo de servicios podrían costar tanto dinero todos los meses? Y fíjate en esto otro, continuó Sophie, señalando una hoja con números escritos a mano. Aquí hay anotaciones sobre mantenimiento de la propiedad rural. Pero según los documentos oficiales, ustedes solo tenían esta casa. Fue entonces cuando Clara recordó las pocas veces que Henry había mencionado la hacienda familiar. Siempre lo hacía de pasada, como si fuera un tema que prefería evitar. Decía que era una propiedad vieja que había heredado de su padre, pero que estaba en muy mal estado y no valía la pena visitarla. Cuando Clara había sugerido en algunas ocasiones que podrían ir a verla juntos, tal vez para restaurarla como un proyecto familiar, Henry siempre encontraba excusas para cambiar de tema. Jamás entendí por qué Henry era tan extraño con respecto a esa hacienda, le comentó Clara a Sophie. Era como si le diera miedo o algo así. Siempre me decía que no me acercara por allá, que era peligrosa y que mejor me olvidara de que existía. Eleanor llegó esa tarde sin avisar, algo inusual en ella. Generalmente llamaba antes de visitar, respetando el espacio personal de la pareja. Esa vez, sin embargo, simplemente tocó la puerta y entró con la familiaridad de alguien que sentía tener derecho a hacerlo. «¿Cómo van las cosas, mija?», preguntó mientras observaba los documentos esparcidos por toda la mesa. Sus ojos se detuvieron en uno de los papeles de manera casi imperceptible, pero Clara lo notó. «Bien, Eleanor. Sophie me está ayudando a poner todo en orden. Por cierto, encontramos algunos gastos relacionados con una hacienda. ¿Tú sabes algo sobre esa propiedad?». El rostro de Eleanor se endureció ligeramente, una transformación sutil pero definitiva. «Esa hacienda es un asunto familiar muy viejo, Clara. Henry tenía sus razones para mantenerla separada de su vida contigo. Te sugiero que respetes eso.
«Pero ahora es mía también», respondió Clara con más firmeza de la que había pretendido. «Si Henry está gastando dinero en mantenerla, necesito saber por qué y para qué. Algunas cosas es mejor dejarlas como están», insistió Eleanor. «Henry era un hombre sabio, y si decidió que esa propiedad no era algo de lo que debías preocuparte, seguramente tenía buenas razones para ello». Sophie intervino con su voz profesional de abogada. «Con todo respeto, señora Eleanor, Clara tiene derecho legal a conocer todos los bienes que ha heredado. Si hay gastos relacionados con una propiedad, ella necesita entender de qué se trata para tomar decisiones informadas sobre su futuro». Eleanor miró a Sophie con una expresión que mezclaba irritación y algo parecido al miedo. «Ustedes, las jóvenes de ahora, creen que tienen derecho a saber todo, a hurgar en cada rincón hasta que no quede nada sagrado. Pero hay secretos que existen por buenas razones, y no toda verdad necesita ser revelada». Esa noche, después de que Eleanor se fuera, Clara no pudo dormir. Las palabras de su suegra resonaban en su mente una y otra vez. ¿Qué tipo de secreto podría ser tan terrible que incluso después de la muerte de Henry seguía siendo peligroso revelarlo? ¿Por qué toda la familia parecía conspirar para mantenerla alejada de esa hacienda? Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando Clara decidió revisar la biblioteca personal de Henry. Él tenía una colección impresionante de libros de historia, biografías y novelas de misterio que había ido acumulando a lo largo de los años. Tal vez entre esos libros podría encontrar alguna pista sobre la hacienda o sobre los gastos misteriosos. Comenzó revisando los libros de historia local, pensando que tal vez Henry había documentado algo sobre la propiedad familiar. Fue al abrir un viejo ejemplar sobre la historia de las haciendas texanas cuando algo cayó al suelo con un sonido metálico. Clara se agachó para recogerlo y se encontró con la llave antigua que cambiaría su vida para siempre. La llave era pesada, obviamente muy vieja, con un diseño ornamentado que hablaba de otra época. Estaba atada con un cordel a una pequeña etiqueta de papel amarillento donde alguien había escrito con letra temblorosa: «Hacienda San Miguel, solo para emergencias». Clara reconoció la letra de Henry, pero había algo extraño en ella, como si hubiera estado nervioso o apurado cuando la escribió. Por primera vez desde la muerte de Henry, Clara sintió que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que su marido había mantenido oculto durante todos los años de su matrimonio. La llave parecía pesarle más de lo normal en las manos, como si cargara con el peso de todos los secretos que Henry se había llevado a la tumba. Así que cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los misterios que Clara está a punto de descubrir. ¿Crees que debería usar esa llave? ¿Qué secretos crees que Henry estaba ocultando en la hacienda San Miguel? Clara despertó a la mañana siguiente con una determinación que no había sentido desde la muerte de Henry. La llave de la hacienda San Miguel descansaba sobre su mesita de noche, reluciendo bajo los primeros rayos del sol que se filtraban por las cortinas. No importaba lo que Eleanor hubiera dicho. No importaban las advertencias veladas ni los secretos familiares. Henry había muerto llevándose respuestas que ella necesitaba, y esa llave era la única pista real que tenía para encontrarlas. Se vistió con ropa cómoda, jeans y una playera de manga larga, consciente de que no sabía qué condiciones encontraría en una propiedad que supuestamente había estado abandonada durante años. Antes de salir, marcó el número de Sophie, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Su amiga tenía una audiencia importante esa mañana, recordó Clara. Tal vez era mejor así. Sophie habría insistido en acompañarla, y Clara tenía la sensación de que este era un viaje que necesitaba hacer sola. El GPS la guió por carreteras cada vez más rurales, alejándose del bullicio de San Antonio hacia los ranchos y campos abiertos del condado vecino. Clara nunca había manejado por esa zona,
y se sorprendió de lo hermoso que era el paisaje. Rolling hills, cubiertas de robles centenarios, se extendían hasta el horizonte, interrumpidas ocasionalmente por casas rancheras de estilo tradicional tejano. Era el tipo de lugar donde Henry había crecido, pensó, muy diferente de la vida urbana que habían construido juntos. Después de 40 minutos de manejo, llegó a un portón de hierro forjado que estaba parcialmente cubierto por enredaderas. Una placa oxidada confirmaba que había llegado al lugar correcto. Hacienda San Miguel, propiedad privada. El portón estaba cerrado con una cadena y un candado, pero cuando Clara bajó del auto para examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que el candado era sorprendentemente nuevo, no el tipo de cerradura que esperaría encontrar en una propiedad abandonada. Probó la llave que Henry había escondido y para su alivio el candado se abrió sin problemas. Empujó el pesado portón, que se movió suavemente sobre bisagras que obviamente habían sido lubricadas recientemente. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Esta propiedad no estaba abandonada en absoluto. Manejó lentamente por el camino de grava, observando cómo el terreno se desplegaba ante ella. La hacienda era más grande de lo que había imaginado, con acres de pastizales que se extendían en todas direcciones. En la distancia podía ver una casa principal de estilo colonial español, de 2 pisos, con tejas rojas y paredes de adobe que habían sido recientemente encaladas. Era hermosa, el tipo de lugar que cualquier persona estaría orgullosa de poseer. ¿Por qué Henry le había dicho que estaba en ruinas? Estacionó cerca de la casa principal y caminó hacia la entrada. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas estaban limpias y las plantas del jardín estaban bien cuidadas. Alguien definitivamente había estado manteniendo este lugar, y Clara tenía la sensación de que sabía quién era. Los gastos a servicios generales graves que había encontrado en los documentos de Henry finalmente tenían sentido. Decidió explorar los alrededores antes de intentar entrar a la casa principal. Había varios edificios más pequeños esparcidos por la propiedad, lo que parecía ser un establo, un granero y una pequeña cabaña casi oculta entre los árboles al final de un sendero serpenteante. Fue hacia esta última estructura que Clara sintió que la llave la estaba guiando. La cabaña era mucho más pequeña que la casa principal, pero estaba construida con el mismo estilo arquitectónico. Tenía una sola puerta de madera maciza con herrajes ornamentados, y cuando Clara insertó la llave que Henry había escondido, la cerradura giró sin resistencia. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando un interior que la dejó sin aliento. El espacio no era para nada lo que había esperado. Estaba completamente amueblado y obviamente en uso. Había un escritorio antiguo de roble con una lámpara de latón, estantes llenos de libros y archiveros, un sofá de cuero marrón que se veía cómodo y usado, y las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Clara se acercó a examinar las imágenes más de cerca, y lo que vio la confundió profundamente. Muchas de las fotografías eran de Henry, pero no el Henry que ella conocía. En estas imágenes se veía más joven, tal vez de 20 años, y estaba acompañado de personas que Clara nunca había visto en su vida. Había fotos de Henry con una mujer morena de aspecto dulce que cargaba a una bebé, imágenes de él jugando con la misma niña cuando tenía tal vez 2 o 3 años, y varias fotografías familiares donde Henry aparecía claramente en el papel de padre y esposo. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Henry había estado casado antes. ¿Por qué nunca le había mencionado a una primera esposa o a una hija? Siguió examinando las fotografías, buscando fechas o pistas sobre cuándo habían sido tomadas. En una de las imágenes, la mujer llevaba un vestido que Clara reconoció como de estilo de finales de los años 80, lo que significaba que estas fotografías habían sido tomadas mucho antes de que ella conociera a Henry. Se dirigió hacia el escritorio,
donde encontró varios documentos esparcidos como si Henry hubiera estado trabajando en ellos recientemente. El primer documento que tomó la dejó helada. Era un certificado de adopción incompleto, fechado apenas 6 meses atrás, para una niña llamada María Elena Herrera. El documento tenía espacios en blanco, donde debían ir las firmas de los padres adoptivos, y el nombre de Henry aparecía claramente como el solicitante. Clara siguió revisando los papeles con manos temblorosas. Había registros bancarios que mostraban transferencias mensuales de $5,000 a una cuenta a nombre de una tal Carmen Herrera. Los registros se remontaban a más de 10 años atrás, mucho antes de que Henry mostrara signos de enfermedad cardíaca. También había documentos legales relacionados con la custodia de menores, todos incompletos, todos aparentemente abandonados en diferentes etapas del proceso. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de grava. Clara se asomó por la ventana de la cabaña y vio una pick-up negra estacionándose cerca de su auto. Un hombre alto de unos 55 años bajó del vehículo y caminó directamente hacia la cabaña, como si supiera exactamente dónde encontrarla. Clara salió a su encuentro, tratando de aparentar más confianza de la que realmente sentía. El hombre tenía cabello gris, piel curtida por el sol, y ojos que parecían evaluar cada movimiento que ella hacía. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa de mezclilla que había visto mejores días. «Usted debe ser Clara Whitmore», dijo el hombre con voz ronca pero no hostil. «Soy Michael Graves. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Así que usted es quien ha estado manteniendo este lugar», respondió Clara, tratando de mantener un tono neutral. «Henry nunca me mencionó que tuviera un administrador». Michael asintió lentamente. Henry era un hombre muy reservado con respecto a ciertos aspectos de su vida. Siempre pensó que era mejor mantener algunas cosas separadas, por el bien de todos los involucrados. «¿Por el bien de quién exactamente?», preguntó Clara, sintiendo que su paciencia se agotaba. «Encontré documentos de adopción, fotografías de Henry con otra familia, registros de pagos que nunca me mencionó. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí?». Michael miró hacia la cabaña y luego de regreso a Clara. «Señora Whitmore, entiendo su curiosidad, pero hay situaciones complicadas que van más allá de lo que usted puede imaginar. Henry tenía sus razones para mantenerla alejada de todo esto». «Henry está muerto», replicó Clara con más dureza de la que había pretendido. «Ya no puede protegerme de lo que sea que esté tratando de ocultar. Soy su viuda, y estas son ahora mis propiedades y mis responsabilidades. Tengo derecho a saber la verdad». Michael se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello gris. «La verdad no siempre es algo que queremos saber, señora. A veces es mejor dejar que los muertos descansen en paz». «¿De qué muertos está hablando?», preguntó Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién más murió? ¿Qué le pasó a la mujer de las fotografías y a la niña?». Por primera vez, Michael pareció genuinamente sorprendido por sus preguntas. «¿No sabe nada sobre María Elena? ¿Henry nunca le habló de Carmen?». Clara negó con la cabeza, frustrada por la sensación de estar siempre un paso atrás en una conversación que todos los demás parecían entender perfectamente. «No sé quiénes son esas personas. No sé por qué Henry estaba enviando dinero mensualmente. No sé por qué hay documentos de adopción incompletos en esa cabaña. Lo único que sé es que mi esposo me mintió durante 18 años sobre la existencia de este lugar y aparentemente sobre muchas otras cosas». Michael la estudió por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente suspiró profundamente. «Carmen Herrera es una mujer que trabajó para la familia Whitmore hace muchos años. María Elena es su hija. Henry se sintió responsable por ellas después de ciertos eventos que ocurrieron antes de que usted lo conociera». «¿Qué tipo de eventos?». «El tipo de eventos que un hombre preferiría olvidar», respondió Michael evasivamente. «Henry cometió errores cuando era joven.
errores que tuvieron consecuencias duraderas. Ha estado tratando de corregir esas consecuencias desde entonces. Clara sintió que estaba perdiendo la paciencia. Deje de hablar en acertijos. Si Henry tenía una relación anterior, si tenía obligaciones económicas con otras personas, si había algo en su pasado que lo atormentaba, tengo derecho a saberlo. Era mi esposo. Era muchas cosas para mucha gente, respondió Michael con una gentileza que contrastaba con la dureza de sus palabras. Y no todas esas cosas eran compatibles entre sí. Clara regresó a la cabaña y Michael la siguió. Señaló hacia los documentos esparcidos sobre el escritorio. Explíqueme esto. ¿Por qué Henry estaba tratando de adoptar a una niña sin decírmelo? ¿Por qué había fotografías de él con otra familia? ¿Por qué me mintió sobre el estado de esta propiedad? Michael se acercó al escritorio y comenzó a recoger los documentos con movimientos cuidadosos, como si fueran frágiles o preciosos. Henry estaba tratando de arreglar algo que se había roto hace mucho tiempo. La adopción era parte de ese proceso. En cuanto a las mentiras, bueno, a veces mentimos para proteger a las personas que amamos, incluso cuando sabemos que eventualmente la verdad saldrá a la luz. ¿Protegerme de qué? Michael terminó de recoger los papeles y los colocó cuidadosamente en una carpeta. De conocer el tipo de hombre que Henry había sido antes de conocerla, del peso de cargar con responsabilidades que no eran suyas, del dolor de saber que la persona que amaba tenía un pasado que no podía compartir completamente con usted. Clara se sentó en el sofá de cuero, sintiendo de repente el peso de todo lo que había descubierto. Entonces es verdad, Henry tuvo otra familia, Henry tuvo otra vida, corrigió Michael. Una vida que terminó de manera trágica y que lo persiguió hasta el día de su muerte. Usted representaba su oportunidad de empezar de nuevo, de ser la persona que siempre quiso ser, pero el pasado no se borra simplemente porque deseemos que desaparezca. Oh, ¿dónde están Carmen y María Elena ahora? Michael vaciló antes de responder. Carmen murió en un accidente automovilístico hace 3 años. María Elena, que ahora tiene 15 años, ha estado viviendo en diferentes hogares de crianza desde entonces. Henry había estado trabajando para obtener su custodia legal, para darle una familia estable. Sin decírmelo. Él planeaba decírselo cuando todo estuviera arreglado legalmente. Pensaba que sería más fácil para usted aceptar a una niña si ya era oficialmente parte de la familia, si ya no había forma de dar marcha atrás. Clara sintió una mezcla de dolor y traición que la dejó sin palabras. Henry había estado planeando cambiar fundamentalmente sus vidas, traer a una adolescente desconocida a su hogar y ni siquiera había considerado necesario consultárselo. ¿Qué más había estado planeando sin su conocimiento? Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la pequeña cabaña, tocando los objetos que Henry había colocado allí. Había libros que reconocía de su biblioteca en casa, una taza de café que sabía que era su favorita, incluso una fotografía de ella en la repisa de la chimenea. Este lugar había sido como una segunda oficina para él, un espacio donde podía ser otra versión de sí mismo. ¿Con qué frecuencia venía Henry aquí?, preguntó. Al menos una vez por semana durante los últimos 5 años, más frecuentemente en los últimos meses, cuando estaba presionando para completar los trámites de adopción. Clara recogió la fotografía de sí misma de la repisa. Había sido tomada durante su luna de miel en Cancún y recordaba exactamente el momento. Estaban cenando en un restaurante junto a la playa y Henry había insistido en que el fotógrafo les tomara esa imagen porque decía que nunca la había visto tan feliz. Ahora se preguntaba si él había estado pensando en Carmen cuando le dijo eso, si había estado comparándolas, si había estado midiendo su felicidad actual contra memorias de un amor anterior. Michael, dijo finalmente, necesito que me diga todo. No me importa si es doloroso o complicado. Henry se llevó sus secretos a la tumba, pero yo sigo viva.
y necesito entender con quién estuve casada todos estos años. Michael la miró durante un largo momento y Clara pudo ver la lucha interna en sus ojos. Finalmente asintió. De acuerdo, señora Whitmore, pero le sugiero que se prepare para escuchar cosas que van a cambiar para siempre la forma en que ve a su esposo y a su matrimonio. Ya nada va a ser igual de todas formas, respondió Clara. Por lo menos ahora podré saber por qué. Clara regresó a casa esa noche con la mente turbulenta y una carpeta llena de documentos que Michael había accedido finalmente a compartir con ella. El peso de las revelaciones la acompañaba como una sombra pesada, y cada kilómetro que se alejaba de la hacienda San Miguel la hacía sentir más perdida en su propia vida. El hombre con quien había compartido casi 2 décadas no era quien ella creía, y esa realización la golpeaba con cada respiración que tomaba. Sophie estaba esperándola en la sala cuando Clara abrió la puerta principal. Su amiga había usado la llave de emergencia después de no poder contactarla durante todo el día, y la preocupación era evidente en su rostro cuando vio el estado emocional de Clara. «Por Dios, Clara, he estado llamándote desde las 3 de la tarde. ¿Dónde estabas? Te ves como si hubieras visto un fantasma», le dijo Sophie mientras se acercaba para abrazarla. Clara se desplomó en el sofá del living y abrió la carpeta sobre la mesa de centro. «Peor que un fantasma, Soph. Encontré la verdad sobre Henry, y es mucho más complicada de lo que jamás imaginé». Sophie se sentó a su lado y comenzó a revisar los documentos que Clara había traído de la hacienda. Su expresión profesional de abogada se intensificó conforme examinaba los papeles, certificados de nacimiento, récords médicos, estados de cuenta bancarios, fotografías y varios documentos legales que parecían haber sido preparados por diferentes bufetes a lo largo de los años. «Clara, esto es mucho más serio de lo que pensábamos», murmuró Sophie mientras sostenía un documento que detallaba pagos de manutención infantil. Henry no solo estaba enviando dinero a esta Carmen Herrera. Según estos récords, había estado haciéndolo durante 15 años, desde mucho antes de que ustedes se casaran. «Eso no es lo peor», respondió Clara con voz quebrada. «Michael Graves, el administrador de la hacienda, me dijo que Carmen murió hace 3 años. La niña, María Elena, tiene 15 años ahora y ha estado en hogares de crianza temporal. Henry estaba tratando de adoptarla sin decirme nada». Sophie levantó la vista de los documentos, claramente impactada. ¿Adoptarla? ¿Una adolescente desconocida, sin consultarte? Clara, esto va más allá de una simple infidelidad del pasado. Henry estaba tomando decisiones que afectarían toda tu vida sin incluirte en el proceso. Clara asintió, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Lo que más me duele no es solo que me haya mentido, Soph, es que aparentemente tenía toda esta otra vida, toda esta otra identidad que mantuvo completamente separada de mí. La hacienda no estaba abandonada como me dijo, estaba perfectamente mantenida y él iba allí al menos una vez por semana. Tenía una oficina, fotografías de otra familia, recuerdos de una vida que nunca compartió conmigo». Sophie comenzó a organizar los documentos de manera sistemática, aplicando su entrenamiento legal para crear una cronología clara de los eventos. «Necesitamos entender exactamente qué estaba pasando aquí. Estos documentos sugieren que la relación de Henry con esta familia se remonta a por lo menos cuando María Elena era bebé. Michael te dijo cuál era exactamente la naturaleza de esa relación. Dijo que Henry se sentía responsable por ellas debido a ciertos eventos que ocurrieron antes de que lo conociera. Habló de errores que Henry había cometido cuando era joven, errores con consecuencias duraderas, pero fue muy evasivo con los detalles. Bueno, estos documentos nos van a decir mucho más de lo que Michael esté dispuesto a revelar», dijo Sophie mientras tomaba fotografías de cada página con su teléfono.
Voy a investigar a Carmen Herrera, voy a verificar los registros de nacimiento de María Elena y voy a rastrear todos estos pagos bancarios. Si Henry tenía secretos, vamos a descubrirlos todos. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías de Henry con Carmen y la pequeña María Elena, imágenes de una felicidad familiar que él nunca había compartido con ella. Se levantó varias veces para caminar por la casa, tocando objetos que Henry había elegido, preguntándose cuántas otras mentiras había vivido sin saberlo. A la mañana siguiente, Sophie llegó temprano con café y una pila de documentos que había conseguido imprimir después de trabajar hasta muy tarde. «Clara, necesitas sentarte para escuchar esto», le dijo Sophie con una seriedad que no había mostrado antes. Carmen Herrera trabajó para la familia Whitmore cuando Henry tenía 22 años. Según los registros que pude conseguir, ella trabajaba como empleada doméstica en la casa principal de la hacienda cuando los padres de Henry aún vivían. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Estás diciéndome que Henry tuvo una relación con la empleada doméstica de sus padres? Es posible, pero hay algo más complicado aquí. Carmen tenía 17 años cuando nació María Elena. Henry tenía 24. Los pagos de manutención comenzaron inmediatamente después del nacimiento y continuaron sin interrupción hasta la muerte de Carmen. «Dios mío», susurró Clara. Henry era el padre de María Elena. Eso explicaría por qué se sentía responsable por ellas, por qué los pagos nunca cesaron y por qué estaba tratando de obtener la custodia después de la muerte de Carmen, respondió Sophie. Pero Clara, si esto es cierto, significa que Henry ha estado ocultándote la existencia de su hija durante todo su matrimonio. Clara se sintió mareada. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. No solo Henry había tenido una relación anterior, sino que había tenido una hija y había elegido mantener a esa niña completamente separada de la vida que construyó con Clara. «¿Por qué?», preguntó Clara en voz baja. «¿Por qué nunca me dijo que tenía una hija? ¿Por qué construir toda esta vida secreta en lugar de simplemente ser honesto conmigo?» Sophie tomó las manos de Clara entre las suyas. «No lo sabemos aún, pero vamos a averiguarlo. He programado una cita con el abogado que estaba manejando los trámites de adopción y creo que también necesitamos hablar con Eleanor». «Eleanor», repitió Clara con amargura. Ella sabía todo esto, ¿verdad? Por eso siempre fue tan extraña conmigo. Por eso siempre sentía que había algo que no aprobaba. Sabía que su hijo tenía una hija real en algún lugar y yo era solo la esposa que él había elegido para su nueva vida. «No saques conclusiones todavía», le aconsejó Sophie. «Pero sí, creo que Eleanor sabe mucho más de lo que ha admitido. Es hora de confrontarla». Esa tarde, Clara y Sophie se presentaron en casa de Eleanor sin avisar. La mujer mayor las recibió en la puerta con una expresión que mezclaba resignación y temor, como si hubiera estado esperando esta confrontación desde el funeral de Henry. «Ya era hora de que vinieran», dijo Eleanor mientras las guiaba hacia su elegante sala de estar. «Supuse que tarde o temprano encontrarían el camino hacia la hacienda». «¿Usted sabía sobre María Elena desde el principio?», preguntó Clara directamente, sin preámbulos. Eleanor se sentó en su silla favorita, una antigua poltrona de terciopelo azul que había pertenecido a su propia madre. «Claro que sabía. Era mi nieta, aunque Henry hiciera todo lo posible por mantenerla alejada de la familia». «¿Su nieta?», repitió Sophie. «Entonces, usted confirma que Henry era el padre de María Elena». «Por supuesto que era el padre», respondió Eleanor con un suspiro. «Un joven tonto que se enamoró de la muchacha que trabajaba en nuestra casa. Carmen era una niña dulce, pero venía de una familia muy pobre sin educación. Mi esposo y yo pensamos que no era una relación apropiada para nuestro hijo». Clara sintió que la rabia comenzaba a crecer en su pecho. «¿Entonces ustedes separaron a Henry de Carmen y de su hija?».
Hicimos lo que creíamos que era mejor para todos, respondió Eleanor con una firmeza que no admitía cuestionamientos. Henry tenía un futuro brillante por delante. Carmen habría sido un obstáculo para sus ambiciones profesionales y sociales. Le ofrecimos apoyo económico para que pudiera criar a la niña y Henry podría seguir adelante con su vida. Pero Henry nunca siguió adelante realmente, ¿verdad?, intervino Sophie. Los pagos continuaron durante 15 años. Él siguió involucrado en la vida de María Elena. Eleanor asintió con reluctancia. Henry nunca pudo dejar ir completamente a Carmen o a la niña. Visitaba la hacienda regularmente para verlas, especialmente después de que murió mi esposo hace 10 años. Yo pensé que eventualmente superaría esa obsesión, especialmente después de que se casó contigo, Clara. Obsesión, repitió Clara con incredulidad. ¿Así es como llama al amor de un padre por su hija? Llamo obsesión a la incapacidad de un hombre para dejar el pasado donde pertenece, replicó Eleanor. Henry tenía una nueva vida contigo. Tenía una oportunidad de ser feliz sin las complicaciones de esa situación anterior, pero nunca pudo liberarse completamente. ¿Y cuándo Carmen murió?, preguntó Sophie. ¿Qué pasó entonces? Eleanor pareció encogerse un poco en su silla. Cuando Carmen murió en ese accidente, Henry se volvió loco de preocupación por María Elena. La niña no tenía otros parientes cercanos y los servicios sociales la colocaron en hogares de crianza temporal. Henry comenzó inmediatamente los trámites para obtener su custodia legal. Sin decirme nada, añadió Clara con amargura. Él pensaba que era mejor manejarlo todo legalmente primero y después explicarte la situación cuando ya fuera irreversible, admitió Eleanor. Pensaba que sería más fácil para ti aceptar a María Elena si ya fuera oficialmente parte de la familia. Clara se levantó y comenzó a caminar por la sala, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Entonces, durante 3 años, mientras yo pensaba que teníamos un matrimonio normal, Henry estaba secretamente tratando de adoptar a una niña que ya era su hija biológica. Estaba preparándose para traer a una adolescente desconocida a nuestra casa sin consultármelo. Él te amaba, Clara, dijo Eleanor con voz más suave. Todo lo que hizo fue para protegerte del dolor de conocer su pasado. Henry sabía que había cometido errores cuando era joven, y no quería que esos errores arruinaran la felicidad que había encontrado contigo. ¿Felicidad?, preguntó Clara con una risa amarga. ¿Cómo puedes llamar felicidad a un matrimonio construido sobre mentiras? Henry tenía una hija que visitaba regularmente, una propiedad que mantenía en secreto, una vida entera que escondía de mí. ¿En qué momento exactamente de ese engaño masivo se suponía que yo debía ser feliz? Sophie se acercó a Clara y puso una mano tranquilizadora en su hombro. Eleanor, necesitamos saber dónde está María Elena ahora. ¿Cuál es su situación legal actual? Eleanor vaciló antes de responder. Después de la muerte de Henry, los trámites de adopción se detuvieron automáticamente. Michael Graves ha estado pagando su manutención en el hogar de crianza donde está viviendo actualmente, usando el dinero que Henry dejó designado para ese propósito. Michael está usando mi dinero para mantener a esta niña sin mi conocimiento, preguntó Clara con incredulidad. Es dinero que Henry designó específicamente para María Elena antes de morir, aclaró Eleanor. Está en una cuenta separada, administrada por Michael como fideicomisario. Clara sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Cada revelación la hacía sentir más traicionada, más engañada, más ajena a la vida que había estado viviendo. Henry no solo había mantenido secretos masivos, sino que había hecho arreglos financieros y legales para continuar esos secretos incluso después de su muerte. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Clara con voz quebrada. ¿Algún otro secreto? ¿Alguna otra familia oculta? ¿Alguna otra mentira que Henry me haya estado ocultando? Eleanor la miró durante un largo momento antes de responder. Clara, mi hijo te amó más de lo que jamás amó a nadie, incluyendo a Carmen.
pero también amaba a María Elena y se sentía responsable por el daño que le había causado al separarse de su madre cuando era tan joven. Todo lo que hizo fue tratando de encontrar una manera de honrar ambos amores sin destruir ninguno de los dos. Bueno, fracasó, respondió Clara, porque ahora que conozco la verdad, ambos amores están destruidos. Mi matrimonio era una mentira y María Elena creció sin conocer realmente a su padre. Henry no protegió a nadie con sus secretos, solo causó más daño. Sophie recogió los documentos que habían traído y se dirigió hacia la puerta. Eleanor, necesitamos la información de contacto del hogar de crianza donde está María Elena. Clara tiene derecho a conocer la situación completa antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. ¿Por qué querría Clara involucrarse con María Elena?, preguntó Eleanor con sorpresa. Ella no tiene ninguna responsabilidad hacia la niña. Clara se detuvo en la puerta y miró a su suegra con una mezcla de dolor y determinación. Porque a diferencia de su hijo, Eleanor, no voy a esconderme de la verdad. Si Henry dejó responsabilidades sin cumplir, si hay una niña que necesita ayuda, voy a enfrentar esa realidad de frente. Ya estoy cansada de vivir en la ignorancia. Esa noche, de regreso en casa, Clara y Sophie se sentaron en la cocina rodeadas de todos los documentos que habían recolectado. La verdad completa finalmente estaba emergiendo, pero en lugar de traer alivio, cada nueva revelación hacía que Clara se sintiera más perdida. «Soph, no sé quién soy», admitió Clara mientras sostenía una fotografía de María Elena que había encontrado entre los papeles de Eleanor. Durante 18 años pensé que era la esposa de Henry Whitmore, que teníamos una vida simple y honesta juntos. Ahora resulta que era solo una parte de una vida mucho más compleja que él mantenía cuidadosamente compartimentada. «Eres la misma persona que siempre has sido», le respondió Sophie firmemente. «El hecho de que Henry te mintiera no cambia quién eres tú, cambia quién era él. Pero cambia todo sobre mi vida», insistió Clara. «Cada decisión que tomamos juntos, cada plan que hicimos para el futuro, cada momento íntimo que compartimos, todo estaba construido sobre esta mentira masiva. ¿Cómo puedo confiar en algún recuerdo que tengo de nuestro matrimonio cuando sé que él estaba ocultando algo tan enorme?» Sophie tomó las manos de Clara. «Porque el amor que tú sentías era real, Clara. Tus emociones, tus experiencias, tu felicidad en esos momentos, todo eso fue genuino. Henry es quien vivió la mentira, no tú». «¿Pero qué hago ahora?», preguntó Clara. «¿Qué hago con María Elena? ¿Qué hago con la hacienda? ¿Qué hago con todos estos secretos que Henry me dejó para resolver?» «Primero», dijo Sophie con su voz práctica de abogada, «vamos a conocer a María Elena. Vas a decidir sobre su situación con información completa, no con especulaciones. Segundo, vas a tomar control de todos los assets que Henry te dejó, incluyendo la hacienda. Y tercero, vas a decidir conscientemente qué tipo de vida quieres construir a partir de ahora, basada en la verdad completa y no en mentiras cómodas». Clara asintió, sintiendo por primera vez en días que tenía algo parecido a un plan. «Tienes razón. Mañana vamos a visitar a María Elena. Necesito conocer a la niña por quien Henry estaba dispuesto a arriesgar nuestro matrimonio. Y Clara», añadió Sophie, «prepárate para la posibilidad de que María Elena tenga sus propios secretos y resentimientos. Ha perdido a su madre, ha estado viviendo en hogares de crianza, y ahora descubre que su padre biológico también murió sin nunca reconocerla públicamente. Puede que no esté tan dispuesta a conocerte como tú a conocerla». Clara despertó esa mañana con una determinación férrea corriendo por sus venas. Había pasado toda la noche sin dormir, revisando una y otra vez todos los documentos, todas las fotografías, todos los fragmentos de información que había recolectado sobre la vida secreta de Henry. Sophie se había quedado en la casa de huéspedes y juntas habían decidido que era hora de obtener respuestas definitivas sin importar cuán dolorosas pudieran ser.
El viaje hacia la hacienda San Miguel esa mañana se sintió diferente. Clara ya no era la viuda confundida que había descubierto una llave misteriosa. Ahora era una mujer que había sido traicionada sistemáticamente durante 18 años y que estaba decidida a reconstruir su realidad sobre la base de la verdad completa, sin importar las consecuencias. Sophie manejaba mientras Clara observaba el paisaje familiar que ahora se veía completamente transformado bajo la luz de todo lo que había descubierto. Cada colina, cada roble centenario, cada cerca de alambre le parecía estar susurrándole secretos que había sido demasiado ciega para ver antes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, le preguntó Sophie mientras se acercaban al portón de hierro forjado. Podríamos tomar más tiempo para procesar todo lo que Eleanor nos dijo ayer. No, respondió Clara con firmeza. Ya no quiero más tiempo para procesar. Quiero respuestas. Michael Graves sabe todo, y hoy no va a poder evadirme con sus acertijos y sus medias verdades. Cuando llegaron a la hacienda, encontraron la pick-up de Michael estacionada cerca de la casa principal. Clara sintió una mezcla de alivio y aprensión al ver que estaba allí. Parte de ella había temido que él pudiera desaparecer una vez que se diera cuenta de que ella estaba decidida a descubrir toda la verdad. Michael salió de la casa principal cuando vio que se acercaban. Llevaba en las manos una caja de documentos adicionales, como si hubiera estado esperándolas y preparándose para una conversación definitiva. «Señora Whitmore», dijo con una voz que sonaba cansada y resignada, «supongo que viene buscando el resto de la historia». «Vengo buscando la verdad completa», respondió Clara mientras se bajaba del auto. «Todas las evasiones, todos los secretos, todas las mentiras se terminan hoy. Necesito saber exactamente qué tipo de hombre era Henry, qué tipo de vida estaba viviendo y por qué consideró necesario engañarme durante tanto tiempo». Michael asintió y los guió hacia la cabaña donde Clara había hecho sus primeros descubrimientos. Una vez adentro, colocó la caja de documentos sobre el escritorio y se sentó en el sofá de cuero con la postura de un hombre que estaba a punto de confesar pecados largamente guardados. «Señora Whitmore», comenzó Michael, «lo que voy a decirle va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre su vida. Va a ser doloroso, va a ser confuso y va a hacer que cuestione cada memoria que tiene. ¿Está segura de que quiere escuchar esta verdad? Estoy cansada de que la gente decida por mí qué puedo o no puedo manejar», respondió Clara con determinación. «Dígame todo». Michael respiró profundamente y abrió la caja de documentos. Sacó una carpeta gruesa que Clara no había visto antes, llena de papeles que parecían mucho más antiguos que los otros documentos que había encontrado. «Henry Whitmore no era su esposo», dijo Michael de manera directa, sin preámbulos. «Era su padre biológico». El mundo de Clara se detuvo. Las palabras de Michael parecían flotar en el aire sin sentido, como si hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero que su mente se negaba a traducir. «¿Qué dijiste?», susurró Clara sintiendo que las piernas le temblaban. «Usted es Clara Herrera, nacida el 15 de marzo de 1982 en esta misma hacienda. Su madre biológica era Carmen Herrera, que trabajaba para la familia Whitmore. Henry Whitmore, que entonces tenía 24 años, era su padre». Sophie se acercó inmediatamente a Clara, que se había puesto pálida y parecía a punto de desmayarse. «Eso es imposible», dijo Sophie con voz temblorosa. Eso significaría que Clara se casó con su propio padre». «Exactamente», confirmó Michael con una tristeza profunda en su voz. «Y Henry vivió con esa realización durante 18 años de matrimonio». Clara se dejó caer en una silla, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser cierto», murmuró. «Es imposible. Yo tengo certificado de nacimiento, tengo padres adoptivos, tengo una historia completamente diferente». Michael sacó más documentos de la carpeta. «Estos son los registros originales de su nacimiento, antes de que fueran alterados para la adopción».
Aquí está el certificado original, donde Henry está registrado como el padre y Carmen como la madre. Clara tomó el documento con manos temblorosas. Ahí estaba su nombre, Clara Herrera, nacida en la hacienda San Miguel. Los nombres de sus padres biológicos estaban claramente escritos: Carmen Herrera y Henry Whitmore. Pero lo que más la impactó fue ver su propia huella digital de bebé en la esquina del documento, una marca diminuta que de alguna manera la conectaba irrefutablemente con esa verdad terrible. ¿Cómo es posible?, preguntó Clara con voz quebrada. ¿Cómo puede alguien casarse con su propia hija sin saberlo? ¿Cómo pudo Henry no reconocerme? Henry sabía exactamente quién era usted desde el momento en que la conoció, respondió Michael. Él la había estado buscando durante más de 20 años. Sophie se acercó al escritorio y comenzó a revisar frenéticamente los documentos. Esto no puede ser legal. Tiene que haber algún error, alguna confusión en los registros. Michael negó con la cabeza. No hay error. Cuando Clara era bebé, los padres de Henry, especialmente Eleanor, consideraron que la situación era un escándalo que podría arruinar la reputación de la familia. Carmen era muy joven, apenas 17 años, y venía de una familia pobre sin conexiones sociales. Entonces me dieron en adopción, dijo Clara, comenzando a comprender la magnitud del horror. Mis padres adoptivos, los Whitmore de San Antonio, ellos sabían. Los Whitmore que la criaron eran primos lejanos de la familia, explicó Michael. Eleanor arregló la adopción de manera que Clara mantuviera el apellido familiar, pero que fuera criada lejos de la hacienda, lejos de cualquier posibilidad de que se descubriera la verdad. Clara sintió que la náusea la invadía. ¿Y Carmen? ¿Qué pasó con mi madre biológica? Carmen fue enviada lejos después de dar a luz. Henry era apenas un joven de 24 años que no tuvo voz en las decisiones de sus padres. Él quería casarse con Carmen y crear una familia, pero Eleanor y su esposo lo amenazaron con desheredarlo y arruinar su futuro si no cooperaba con sus planes. Pero Carmen regresó, dijo Sophie, revisando los otros documentos. Los pagos de manutención, las fotografías de Henry con otra familia. Carmen regresó años después con otra hija, María Elena, confirmó Michael. Henry pensó inicialmente que María Elena podría ser su segunda hija, por eso comenzó los pagos de manutención y mantuvo una relación con ellas. Pero después descubrió que María Elena tenía un padre diferente. Para entonces, sin embargo, se sentía responsable por ambas y continuó ayudándolas económicamente. Clara se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la pequeña cabaña, tocando los objetos que ahora tenían un significado completamente diferente. ¿Cuándo supo Henry quién era yo? ¿Cuándo se dio cuenta de que la mujer de la que se había enamorado era su propia hija? Según lo que me contó, lo supo desde la primera vez que la vio en esa conferencia de bienes raíces en San Antonio, respondió Michael. Usted tenía 24 años, la misma edad que él tenía cuando usted nació. Dijo que sus ojos eran idénticos a los de Carmen y que cuando le dijo su nombre completo, Clara Whitmore, él supo inmediatamente quién era usted. Entonces, él me buscó intencionalmente, murmuró Clara. Me cortejó sabiendo exactamente quién era yo. Henry estaba obsesionado con encontrarla, continuó Michael. Había pasado más de 2 décadas preguntándose qué había pasado con su hija, si estaba bien, si era feliz. Cuando finalmente la encontró, dijo que usted era la mujer más hermosa e inteligente que había conocido jamás y que se sintió desgarrado entre el amor paternal que sentía y la atracción que había desarrollado hacia la mujer en la que usted se había convertido. Sophie se acercó a Clara y la abrazó fuertemente. Clara, esto no es tu culpa. Tú no sabías nada. Henry debió haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Pero cómo podría haberlo hecho?, preguntó Clara con una risa amarga. ¿En qué momento de una relación le dices a alguien que eres su padre biológico? En la primera cita, cuando te propones matrimonio.
en la noche de bodas. Michael sacó otro documento de la carpeta, una carta escrita a mano con la letra de Henry. Él escribió esto para usted, Clara. La escribió muchas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el valor de dársela. Clara tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Mi querida Clara, mi hija, mi amor imposible. No sé cómo comenzar a explicarte el horror de lo que he hecho, de lo que hemos hecho juntos sin saberlo. Te he amado de dos maneras que nunca debieron coexistir, como el padre que te abandonó y como el hombre que se enamoró de la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Cada día de nuestro matrimonio ha sido una tortura y una bendición. Tortura porque sé que estoy viviendo el pecado más grande imaginable. Bendición porque puedo estar cerca de ti, puedo protegerte, puedo amarte de la única manera que me has permitido. Sé que algún día la verdad saldrá a la luz y sé que cuando eso pase me odiarás. Pero quiero que sepas que cada momento que hemos pasado juntos ha sido genuino para mí. Mi amor por ti como padre nunca desapareció, pero mi amor por ti como esposa se convirtió en algo igual de real y poderoso. No espero que me perdones. Solo espero que puedas encontrar una manera de seguir adelante cuando descubras quién soy realmente. Clara dejó caer la carta y se desplomó en el sofá, sollozando de una manera que parecía salir de lo más profundo de su alma. Sophie se sentó a su lado, abrazándola mientras Clara luchaba por procesar la magnitud de lo que había descubierto. Eleanor sabía todo esto, dijo Clara entre sollozos. Ella sabía que su hijo se había casado con su propia nieta y nunca dijo nada. Eleanor creía que mantener el secreto era la única manera de proteger a ambos, explicó Michael. Pensaba que si la verdad salía a la luz, destruiría no solo a Henry, sino también a usted. Legalmente, moralmente, socialmente, las consecuencias habrían sido devastadoras para ambos. ¿Y María Elena?, preguntó Sophie. ¿Dónde encaja ella en todo esto? María Elena no es hermana de Clara, aclaró Michael. Es la media hermana que nunca conoció. Carmen tuvo a María Elena con otro hombre años después de dar a Clara en adopción. Henry mantuvo una relación con ambas porque se sentía responsable por Carmen debido a lo que había pasado, y porque María Elena era lo más cercano a una familia real que pensó que podría tener. Clara levantó la cabeza, con los ojos hinchados por las lágrimas. ¿Ella sabe? ¿María Elena sabe sobre mí? Sabe que Henry tenía una hija mayor que fue dada en adopción cuando era bebé, pero no sabe que esa hija eres tú. Carmen nunca le dijo el nombre de la familia adoptiva y María Elena cree que su hermana mayor desapareció para siempre. La ironía de la situación golpeó a Clara como una bofetada. Había pasado años deseando tener hijos con Henry sin saber que él ya tenía una hija, ella misma. Había envidiado a otras familias que tenían hermanos, sin saber que tenía una media hermana viviendo en hogares de crianza. ¿Qué hago ahora?, preguntó Clara con voz quebrada. ¿Cómo vivo con esta información? ¿Cómo proceso el hecho de que el hombre que amé como esposo era mi padre biológico? No lo sé, respondió Michael con honestidad. Henry vivió con esta realización durante 18 años y lo destruyó poco a poco. El estrés de mantener este secreto, la culpa de lo que había hecho, la imposibilidad de ser honesto contigo, todo eso contribuyó a su muerte prematura. Sophie se levantó y comenzó a caminar por la cabaña, tratando de procesar las implicaciones legales y emocionales de todo lo que habían descubierto. Clara, técnicamente tu matrimonio con Henry nunca fue válido legalmente. El incesto, incluso cuando es inconsciente, anula automáticamente un matrimonio. Entonces nunca estuve realmente casada, murmuró Clara. Toda mi identidad adulta, toda mi vida como esposa, todo fue una ilusión. Pero tus sentimientos eran reales, insistió Sophie. Tu amor, tu felicidad, tus experiencias, todo eso fue genuino. El hecho de que Henry te mintiera sobre su identidad no invalida las emociones que tú sentiste.
Clara tomó otra de las fotografías que había encontrado en la cabaña, una imagen de ella misma como bebé en brazos de Carmen. Por primera vez podía ver la resemblanza que había estado ahí todo el tiempo. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa tímida. «Quiero conocer a María Elena», dijo Clara súbitamente. «Quiero conocer a mi hermana». Miquel asintió. «Puedo arreglar ese encuentro, pero Clara debe estar preparada para el hecho de que esta revelación va a impactarla a ella también. Va a descubrir que la hermana perdida que siempre se preguntó sobre ella ha estado viviendo una mentira terrible durante años. Al menos cuando le diga la verdad, será completamente honesta», respondió Clara. «No voy a repetir los errores de Henry manteniendo secretos que destruyen vidas». Sophie se acercó a Clara y tomó sus manos. «¿Cómo te sientes realmente, Clara? Sé que es una pregunta imposible de responder, pero necesito saber cómo estás procesando esto». Clara fue silenciosa por un largo momento, mirando por la ventana hacia los campos abiertos de la hacienda donde había nacido. «Me siento como si hubiera estado viviendo en un sueño durante 42 años y finalmente me hubiera despertado para descubrir que nada de lo que creía sobre mi vida era real. No sé quién soy, no sé de dónde vengo realmente, no sé qué tipo de futuro puedo construir sobre las ruinas de tantas mentiras». «Eres Clara», dijo Sophie firmemente. «Eres inteligente, fuerte, compasiva y valiente. Eres la mujer que decidió buscar la verdad cuando habría sido más fácil vivir en la ignorancia. Eres la mujer que está dispuesta a enfrentar las consecuencias de los secretos de otros, incluso cuando esas consecuencias son devastadoras». Clara asintió, sintiendo por primera vez, desde que había escuchado la revelación de Michael, que tal vez podría encontrar una manera de seguir adelante. «Quiero vender esta propiedad», dijo de repente. «No puedo quedarme con el lugar donde Henry construyó sus mentiras. Pero antes de venderla, quiero que María Elena venga aquí. Quiero que conozca el lugar donde nacimos, donde nuestra madre trabajó, donde nuestra historia comenzó». «¿Y después?», preguntó Michael. «Después voy a construir una vida basada en la verdad», respondió Clara con una determinación tranquila. «Voy a conocer a mi hermana. Voy a procesar lo que Henry me hizo y voy a encontrar una manera de ser feliz que no dependa de mentiras o secretos. Por primera vez en mi vida, voy a vivir completamente en la realidad, sin importar cuán dolorosa sea esa realidad». Clara se levantó del sofá y caminó hacia la puerta de la cabaña, con Sophie y Michael siguiéndola. Afuera, el sol de Texas brillaba sobre los campos de la hacienda San Miguel, iluminando el lugar donde había comenzado su vida y donde, de alguna manera extraña, también estaba terminando la vida que había conocido. «Henry se llevó muchos secretos a la tumba», dijo Clara mientras cerraba la puerta de la cabaña detrás de ella. «Pero también me dejó la llave para descubrir la verdad. Ahora depende de mí decidir qué hacer con esa verdad». Mientras caminaba hacia el auto donde Sophie la esperaba, Clara sintió algo que no había experimentado en semanas. Una sensación de libertad. Era una libertad terrible y dolorosa, construida sobre la destrucción de todo lo que había creído sobre su vida. Pero por primera vez en 42 años sabía exactamente quién era y de dónde venía. Y eso, por devastador que fuera, era un comienzo. La historia de Clara nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza humana y el poder transformador de la verdad. A veces, la vida nos presenta situaciones que van más allá de nuestra comprensión, secretos tan devastadores que parecen imposibles de superar. Pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos la verdadera fortaleza que llevamos dentro. Clara vivió durante 42 años creyendo que conocía su identidad, su pasado y su lugar en el mundo. Cuando descubrió que todo había sido una mentira elaborada, tuvo dos opciones: hundirse en la desesperación
o levantarse con la determinación de construir una nueva vida basada en la verdad. Eligió la segunda opción, y esa elección la convirtió en una verdadera heroína. La lección más poderosa de esta historia es que nuestra identidad no se define por las mentiras que otros nos cuentan, sino por cómo elegimos responder cuando descubrimos esas mentiras. Clara no permitió que los secretos de Henry definieran su futuro. En lugar de quedarse atrapada en el papel de víctima, decidió tomar control de su narrativa y escribir un nuevo capítulo basado en la honestidad y la autenticidad. Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde descubrimos que algo en lo que creíamos no era cierto. Puede ser una traición, una mentira familiar o simplemente la realización de que hemos estado viviendo según las expectativas de otros en lugar de nuestros propios valores. En esos momentos tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser realmente. La verdad puede ser dolorosa, puede destruir ilusiones cómodas y obligarnos a reconstruir todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Pero también nos libera. Nos da la oportunidad de vivir auténticamente, de formar relaciones genuinas y de tomar decisiones basadas en la realidad en lugar de en fantasías. Clara decidió conocer a su hermana María Elena, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Decidió vender la hacienda donde habían ocurrido tantas mentiras para poder construir algo nuevo y honesto. Estas decisiones requirieron un coraje extraordinario, pero le dieron la oportunidad de crear una vida que finalmente le pertenecía completamente. La historia también nos recuerda que mantener secretos para proteger a otros rara vez funciona. Los secretos de Henry no protegieron a nadie, solo crearon más dolor y confusión. La honestidad, aunque difícil en el momento, siempre es el camino hacia relaciones más saludables y una vida más plena. Al final, Clara nos muestra que no importa cuán devastadora sea la verdad que descubramos sobre nuestro pasado, siempre tenemos el poder de elegir nuestro futuro. Podemos elegir el perdón sobre el resentimiento, la construcción sobre la destrucción y la esperanza sobre la desesperación. Esas elecciones nos definen más que cualquier circunstancia externa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.